Hola, bienvenidos a todos. Hoy estamos con Pedro Soto. Lo primero de todo, Pedro, quería preguntarte qué tal estás. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Acá en casa descansando, preparando el partido. Y bueno, para empezar, quería preguntarte si podías decir también un poco quién es Pedro Soto y presentarte. Bueno, bueno, mi nombre, como bien dijiste, es Pedro Soto. Juego en el primer equipo de la Unión Esportiva Samboyana y juego también actualmente para el seleccionado de Lituania, tanto Seven como 15. Em, Soy de Banco Nación, es mi club de origen de Argentina, de Buenos Aires. Y he pasado también por Francia en el club Limoges y Rennes. Bueno, como acabas de decir, pasaste por varios clubes y varios países y quería preguntarte qué te aportó cada experiencia, tanto en lo personal como en lo deportivo. Bueno, mi primera experiencia fue Samboy, fue en el 2020-2021, esa temporada. La verdad es que fue algo muy nuevo para mí porque yo venía de Argentina, de vivir con mi familia, de estar de novio, de jugar rugby siempre a alto nivel, pero amateur en mi club. Y de repente me encontraba en Europa por la primera vez, viviendo solo, soltero, porque justo venía de separarme de mi ex, así que fue como todo un cambio muy abrupto en un periodo muy corto, así que para mí era todo novedoso, todo nuevo y la verdad es que lo pude disfrutar mucho, por suerte. ¿Y cómo fue ese paso? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo fue? Bueno, mira, estábamos en COVID, yo estaba en Argentina, todavía formaba parte del sistema UAR, de la Unión Argentina de Rugby, entrenábamos por Zoom todos los días a la mañana, no nos decían bien cuándo íbamos a volver a jugar, cuándo íbamos a volver a entrenar en el predio físicamente, así que en un momento me cansé y me contacté con uno de los agentes que hacía un par de tiempo me había ofrecido la oportunidad de jugar afuera. Y yo le había dicho que no, que quería apostar al rugby argentino, que quería jugar en la selección. Y bueno, cuando llegó ese momento en el cual me sentí muy estancado y sin proyectos, lo contacté yo a él. Y bueno, él primero me consiguió un club en Francia, que es Cognac. En Cognac tuve un problema con mi licencia y bueno, al final me terminé viniendo a San Boy. Pero así empezó todo. ¿Y cómo fue el paso después del rugby español al francés? ¿Y qué diferencias notaste en el juego y en la cultura? Bueno, para mí fue un desafío enorme. Primero porque en Limoges me ficharon de 10 y bueno, como bien sabes, el 10 es una posición que toma muchas decisiones, que maneja el equipo en cuanto a lo técnico y estratégico. Entonces yo tenía que dirigir un equipo sin hablar el idioma, con un clima mucho más hostil que en Argentina y en España, cancha siempre embarrada, pelota patinosa, así que físicos muy grandes también, cosa que yo no estaba tan acostumbrado, muchos fillanos, muchos sudafricanos, gente de Sí. todo el mundo que vaya a jugar a Francia. Así que para mí la adaptación fue durísima, pero bueno, me costó un poco los primeros 4 o 5 meses y después en un momento hice el clic y me empezó a ir bien, por suerte. Y bueno, ya yendo a la parte internacional, eh, ¿cómo llegaste a representar a Lituania? Quería saber un poco qué es lo que te llevó a aceptar ese desafío. Bueno, el desafío este se dio porque yo cuando me voy a jugar a Europa y renuncio a la UAR, ya me di cuenta que para la selección argentina no iba a tener más chances porque básicamente estaba renunciando a todo eso. Y bueno, teniendo el pasaporte lituano, gracias a mis abuelos, dije, ¿por qué no? De empezar a jugar para Lituania. Así que ahí me contacté yo con la federación porque me pareció que iba a ser difícil para ellos rastrearme a mí. Nada, les mandé mi currículum, les conté un poco y bueno, una vez que vieron mis videos, mi currículum, todo, me llamaron y me convocaron por primera vez para jugar un partido contra Bélgica, que por suerte me fue bien. Y bueno, desde ese entonces, desde el 2022, que juego para Lituania, jugamos el Europa Trophy. Y bueno, gracias a eso conocí gran parte de Europa, tuve experiencias en distintos países con distintas selecciones, con el grupo
de lituanos me llevó bárbaro, así que para mí fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Y cómo recuerdas esos inicios, las primeras convocatorias, cómo era empezar ahí siendo pues nuevo, sin, o no sé si manejarías el idioma o cómo harías, qué recuerdos tienes? No, y fue muy parecida a la experiencia, a la primera experiencia en Francia, ¿no? No entendía nada, idioma nuevo. Por suerte los lituanos hablan bien inglés, así que todos entendían y la mitad hablaban, así que con el tema del idioma no tuve problema, pero sí que es verdad que las charlas y las explicaciones y los entrenamientos era todo en lituano, así que necesitaba a alguien que me traduzca porque no, no entendía nada. De nuevo también, clima hostil, te diría que peor que Francia. Llegan a ser temperaturas de hasta -20 grados en Lituania, nieve, así que en ese sentido también fue difícil. Jugué mis primeros partidos con nieve, que fue contra República Checa. Em, Así que nada, sí, para mí también algo súper nuevo, pero nada, al fin y al cabo, para los lituanos también era una sorpresa que yo haya llegado ahí a jugar con ellos, que aparecí en medio de la nada. Así que fue algo lindo de los dos lados. ¿Y qué es lo que sientes cuando escuchas el himno y qué sientes al representar un país que no es el que no naciste? Porque decir que no es tu país tampoco porque tu familia era de ahí, entonces al fin y al cabo no es algo tan lejano. Claro, sí, es una sensación rara, la verdad. Obviamente que mi sueño siempre fue jugar para Argentina, que es mi país de nacimiento y donde tengo toda mi familia y amigos. Pero bueno, yo tengo raíces lituanas, y la verdad es que el país me haya abierto así la posibilidad de representarlos y jugar para ellos y ponerme la camiseta y cantar el himno. Obviamente no es lo mismo que como Argentina, pero para mí significa mucho y lo tomé con mucha responsabilidad y orgullo. Así que cada partido que hago con ellos lo juego con el alma. Así que si bien no es mi país natal, lo siento bastante. Y bueno, ya has jugado bastante tiempo en el San Boy, que es un club histórico para España, que creo es el de los más antiguos o el más antiguo con más de 100 años y todo. ¿Y qué es lo que sientes al representar a este equipo? Bueno, Samboy siempre estoy y estuve muy agradecido con el club porque me abrieron las puertas en distintos momentos de mi vida. Primero para empezar esta etapa de rugby profesional y ahora después de 3 años de jugar en Francia, así que ya que me reciban así, que me abran las puertas y que me hagan sentir parte de todo, a mí me llena y bueno, eso a la hora de jugar obviamente juega mucho porque en Francia, por ejemplo, yo lo tomaba más como un trabajo, como una responsabilidad de jugar bien, de que al equipo le vaya bien, de obtener los resultados que se planteaban. Y acá en Samboy siento la misma responsabilidad, pero además de esto siento bastante la camiseta porque es un club que siempre me mostró mucho cariño y siempre me recibió muy bien. ¿Y cómo definirías el ambiente del rugby español del argentino, bueno, y de los países en los que has estado jugando? ¿Qué diferencias notas? ¿Y, y cuál dirías a lo mejor que en el que te sientes más cómodo o qué diferencias notas? Bueno, en Argentina, por ejemplo, hay mucha cultura de rugby. Si bien no es profesional, se siente mucho y jugar en banco es lo mismo que jugar en los Pumas porque ninguna persona falta un entrenamiento, todos se lo toman súper serio. Es como jugar profesional sin dinero, la verdad. Así que es algo que lo tengo muy inculcado y por eso tampoco me costó tanto hacer el paso al rugby profesional porque en Argentina ya se opera en esos niveles y con esa exigencia. Después acá en España sí que es verdad que en Samboy es un poco menos profesional que en Francia. Eh, a ver, ya el hecho de que en el equipo hayan más de la mitad de los jugadores que trabajan toda la jornada y después van a entrenar, ya ese hecho cambia todo en cuanto a lo profesional, en cuanto al tiempo de entrenamiento, a lo que se le puede exigir a los jugadores, teniendo en cuenta también toda su vida privada. Entonces, en ese caso sí cambia bastante, pero bueno, yo creo que es que está creciendo mucho
bueno, ahora la selección española le está yendo mucho mejor, ya se puede ver en los Sevens, se puede ver con la participación en el Mundial de Australia, así que yo creo que es algo que está repuntando para arriba y que en varios años esperemos bueno, que se vuelva cada vez más y más profesional y sobre todo que se propague la cultura del rugby por todo el país, que todavía no es tan grande como la de otros deportes. Y ahora en la etapa en la que estás en tu carrera, habiendo jugado en Francia, en España, ¿qué objetivos personales te quedan por cumplir o qué objetivo es el que estás persiguiendo? Bueno, yo en este momento la verdad es que mi objetivo es seguir disfrutando. Creo que ya tuve varios objetivos personales que los fui cumpliendo de a poco. Em, la exigencia siempre va a estar porque yo soy así conmigo mismo, digamos, me gusta exigirme al máximo, me gusta en cada entrenamiento ser un poquito mejor. Eso ya lo tengo muy inculcado y a pesar de ya tener 30 años y haber tenido una carrera encima, a mí me gusta siempre seguir creciendo, así que eso siempre va a estar. Eh, no tengo ningún objetivo puntual, la verdad. Mi objetivo es seguir divirtiéndome en la cancha, pasarla bien y siempre hacer todo lo posible para que al equipo le vaya lo mejor posible, aportando mi granito de arena. Así que mi objetivo, si querés, sería englobar todo eso que te estoy diciendo. Sí. Sí. Y después de haber pasado por varias ligas, como ya dijimos, de haber representado incluso a una selección, ¿qué es lo que has aprendido de esas lecciones de adaptarte a nuevos países, nuevos idiomas, conocer a nueva gente? ¿Qué lecciones has aprendido que hayas podido llevar a lo personal también? Sí. Bueno, algo que aprendí que tanto en Argentina como España y en Francia se valora mucho es, es que la entrega que haces en la cancha, o sea, tu lenguaje corporal de dejar todo y dar todo por el equipo es algo que se valora en todas las culturas, porque tanto en Argentina, en Francia como España, si vos ves un jugador que deja todo y que se entrega en la cancha, eso después se ve y se recompensa y la gente te toma cariño, así que eso es algo que siempre lo intenté hacer y lo voy a intentar seguir haciendo. Después afuera de la cancha también muy enriquecedor porque los españoles son muy distintos a los franceses, los lituanos también son muy distintos, nosotros los argentinos, eh, todos tenemos diferentes culturas, diferentes maneras de relacionarnos y lo lindo del rugby es que yo mediante el rugby pude unificar todo eso, pude llevarme bien y aprender cosas de cada cultura y enriquecerme como persona y nada, saber que según en qué lugar del mundo estés, las relaciones son distintas Mm. y bueno, nada, eso es todo un aprendizaje que yo me llevo fuera de la cancha también. Y bueno, quería preguntarte si podías decir algún partido que recuerdes como un partido muy duro, pero que también tengas un recuerdo pues de felicidad, de alegría, algún partido que recuerdes con mucha alegría, no sé, alguna victoria importante o algún partido muy duro. Bueno, la verdad es que no te puedo, no te puedo decir uno, tengo varios. Eh, con mi club de Banco Nación, por ejemplo, los partidos que más tengo grabados son los partidos en los cuales compartí cancha con amigos míos de toda la vida, sobre todo de mi camada, de la 95. Esos partidos que logramos ganar y poder después disfrutar con ellos y festejar en el tercer tiempo fue increíble porque son chicos con los que disfruté toda mi vida en cada división, desde los juveniles hasta los infantiles. Después, con Limoges creo que fue el partido que ascendimos a Nacional 2 con un penal al último minuto que me tocó patear y por suerte entró y festejamos todos, así que fue como terminar la temporada de la mejor manera posible. Em, después con Rennes, bueno, tuve años complicados, la verdad, rugbyísticamente hablando, fueron muy duros porque el primer año fue nacional y fue un torneo muy exigente en el cual el equipo no estaba preparado del todo para afrontar tanto nivel.
Pero sí que el año siguiente en Nacional 2 fuimos un equipo fuerte, muy fuerte, y recuerdo partidos en casa masacrando a otros rivales y imponiéndonos con mucha diferencia que me vino a ver toda la familia, todo, que se disfrutó. Y con Samboy tengo el recuerdo del año pasado cuando le ganamos al BRAC en casa, que íbamos perdiendo por 21 puntos y que en 20 minutos metimos 23 puntos y lo terminamos ganando. Así que esos son los partidos que me vienen ahora sí a la mente que me marcaron mucho y que sobre todo los disfruté. Y frente a un partido muy duro como el que mencionaste, que está en juego el ascenso, ¿cómo te preparas mentalmente? ¿Cómo manejas esos nervios y esa presión? Y la verdad es que lo preparo como un partido más, porque si bien hay muchas cosas en juego, la preparación es la misma. Son la misma cantidad de veces al gimnasio, la misma cantidad de entrenamientos, patear dos veces por semana. No cambia nada en cuanto a la preparación. Lo que sí cambia es obviamente la mentalidad y las ganas que tenés cuando estás en la cancha. No es lo mismo jugar una final por un ascenso que un partido de liga, Sí, pero bueno, en términos de preparación es igual y te diría que hasta en la cancha quizás también, obviamente hay más nervios porque hay más presión y más cosas en juego, pero la realidad es que cuando uno está en la cancha no le importa si está jugando un partido de fase de grupos o la final. Uno siempre juega de la misma manera, intenta dar el 100%, así que en eso no cambia tanto. Y bueno, por suerte en mi carrera tuve la oportunidad de jugar varios partidos así con mucha presión y es algo con lo que estoy acostumbrado a lidiar. ¿y tienes algún tipo de ritual o de cábala o qué tipo de cosas te gustan hacer un día después, un día de partido o para desconectar los días de descanso? Em, a ver, sí, una de las cábalas que tengo es que uso siempre las mismas calzas hasta que se me destruyan. Las calzas que tengo ahora, por ejemplo, ya llevan como 3 años, están un poco rotas, pero como todavía siguen aguantando, las sigo usando. Este año me compré unas nuevas, pero me di cuenta que no podía ponerme las nuevas y todavía las rotas seguían ahí en el placar. Así que si querés, una de las cábalas serían esas, jugar con la misma calza. Calzas en Y un español día de sería malla. descanso, uh, sí, sí. Y la verdad que sí, yo creo que si no pierde la magia, ¿no? Si no son las mismas o qué es lo que sientes. No, te lo digo porque Sí. yo también uso las mismas siempre, pero entonces también están un poco destruidas. Entonces, bueno, y un día de descanso, por ahí un día que no tienes que entrenar o un día después de partido, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer para desconectar? Y esta semana, por ejemplo, el sábado, que es mañana, yo siempre intento juntarme con amigos o pasar el día con mi novia, no pensar tanto en rugby porque la semana ya está preparada, digamos, el partido ya está preparado desde antes. Así que la idea es disfrutar, obviamente no moverme mucho, descansar, tomar mucha agua, quizás jugar juegos de mesa que me encantan o estar tranquilos mirando una peli o una serie o lo que sea. Pero poco movimiento, mucha hidratación y distraer un poco la mente confiando en que ya lo que hice durante la semana alcanza para que nos vaya bien el partido. Y ahora preguntarte un poco por tu posición de zaguero, que es una posición también bastante importante, que tiene mucha responsabilidad y quería preguntarte qué tipo de, de habilidad crees que te caracteriza o qué cualidad crees que te define. No sé si la velocidad, el juego al pie o algo que tú creas que hagas muy bien. Em, bueno, claro, yo creo que lo que pasa con los aeros es que nosotros no nos preparamos para jugar de zaguero, sino que tenemos ciertas cualidades que nos permiten jugar de esa posición. Es decir, yo creo que un Sí. entrenador me ve y me analiza un poco y me dice, bueno, ¿qué tiene que tener un zaguero? Buen juego aéreo, buen pie, velocidad, buenos ángulos de carrera. Tienen que ser rápidos, obviamente, para cerrar en defensa. Y bueno, creo que son virtudes que yo por suerte tengo y que los entrenadores ven en mí, entonces me ponen de ese puesto.
y yo obviamente las entreno constantemente. No es que porque las tengas ya las tenés para siempre, sino que es algo que hay que entrenar siempre. Y, y bueno, es como te dije antes, yo aporto mi granito de arena desde esto, desde darle seguridad al equipo en el juego aéreo, con el pie, contraatacando. Así como las primeras líneas se tienen que cargar quizás de la melee y eso, yo sé bien claro las tareas que tengo y bueno, intento siempre de tenerlas en su mejor versión. ¿Y qué cualidad crees que has tenido que trabajar para mejorarla? Algo que te haya costado o que no haya, alguna, sí, alguna característica que no hayas tenido muy bien y que hayas tenido que trabajar para mejorarla y para llegar a ser lo que has sido al fin y al cabo? Sí, bueno, yo creo que de todo lo que más me cuesta quizás es el juego al pie, digamos, em, en el juego, digamos, la patada de aire, lo que le diríamos en Sí, Argentina. Muchas veces me costaba identificar dónde estaba el espacio o que la pelota pique. Muchas veces, viste, se la daba en las manos a los que estaban atrás. Entonces por ahí eso fue algo que tuve que trabajar, tuve por ejemplo, algo que desarrollé que a mí me sirve mucho es la patada de Zeppelin, digamos, ¿viste? La que gira. sí, Sobre todo porque hoy en día los equipos ocupan bien el fondo de la cancha y es muy difícil hacer que una patada pique, siempre están bien parados, entonces claro, para que no se agarren de aire, ya el hecho de patear de Zeppelin complica mucho la recepción, así que yo creo que con un poquito de viento y más el Zeppelin que viene ahí, la pelota medio envenenada, eso es una estrategia que uso para dificultar la recepción o para que los que están atrás se les complique y dejen picar la pelota y que termine siendo una patada efectiva, ¿no? sí. Y bueno, ahora que ya tienes 30 años, que sigues teniendo pues años para jugar, pero ya tienes cierta experiencia, ¿qué es lo que te sigue manteniendo motivado a continuar jugando? Sí, obvio, sí, sí. Yo creo que estoy en uno de mis mejores momentos porque, como bien dijiste, no me siento viejo, pero tampoco soy muy joven. Entonces, ya tengo la experiencia que tengo y físicamente me siento muy bien, así que tengo que aprovechar este momento en el cual estoy justo ahí, ¿viste? En donde Sí, en un punto óptimo. Así que mi idea por ahora es seguir aprovechando esto, dar lo máximo y bueno, jugar donde me toque jugar. Yo siempre voy a intentar de dar lo mejor de mí para el equipo. ¿y qué importancia le das hoy a la preparación física o a la mental que no le dabas en tus primeros años de carrera? A lo mejor con esa experiencia que has aprendido en ese aspecto. Bueno, sobre todo, yo siempre le di mucha importancia a la parte física, siempre en los físicos era un obsesionado y siempre quería estar primero y como que jugaba carreritas con mis compañeros cuando era chico. Y bueno, yo creo que esa competencia interna que siempre tuve se traslada también a ahora. Siempre quiero intentar de estar ahí adelante, de hacer todo ataco, hacer los días extras. Así que lo físico siempre estuvo presente. El tema de la alimentación yo creo que es algo que cambié mucho, porque cuando sos chico, viste, quizás no te importa tanto lo que comes, como que vos podés comer en McDonald's, hacer lo que quieras y después sentís que estás bien igualmente en la cancha porque justamente sos chico y tenés energía y lo que sea. Y por ahí ya con 30 años soy más consciente de eso y soy mucho más estricto a la hora de comer. Y no pienso en comer, en meterme comida, sino en alimentarme. Pienso qué es lo que me sirve. Proteína, carbohidrato, siempre cumplir con los macronutrientes en el día. Así que Sí, eso es algo que mejoré mucho. Y bueno, y la parte mental también. Yo creo que cuando uno tiene cierta edad, ya los nervios son menores, ya uno sabe cómo tiene que encarar el partido, en qué momentos es importante bajar el ritmo, en qué momentos subirlo, saber qué pasa con el rival, los momentos claves, así que yo creo que eso es algo que se aprende con la experiencia, que quizás
cuando sos joven es todo igual, que es dar todo a 100% y estar a 1000, y por ahí con los años te das cuenta que hay ciertos momentos del partido en que es importante manejar la calma y enfriar un poco el partido, o de repente acelerar un poco porque ves que el rival está flojo. Entonces esas cosas de lo mental y el momentum son cosas que se aprenden con la experiencia, creo yo. Y quería también pedirte si puedes decir algún jugador, ya bien sea alguno que no conozcas personalmente, que hayas visto o de tu entorno que tomes o que hayas tomado como referencia para progresar. Uf, es difícil, pero yo creo que diría Damian McKenzie, es uno de mis preferidos. Eh, Sí, siempre sí. fue, siempre fue un ídolo para mí porque, bueno, viste el tamaño que tiene, el nivel que juega, puede jugar de Mm. 10, puede jugar de 15, patea los palos, está siempre súper concentrado, así que es una inspiración para mí verlo jugar siempre y nada, sí. ¿Y qué es lo que significa para ti el compañerismo en el rugby? ¿Qué importancia le das? Bueno, el compañerismo yo creo que es saber que si vos no haces tu trabajo, el otro lo está sufriendo, saber que si vos no estás defendiendo como debes y no estás dejando todo, la otra persona que tenés al lado tiene que hacer el doble esfuerzo por lo que vos no estás haciendo. El compañerismo es no faltar a los entrenamientos. Obviamente a nivel profesional no suele pasar que una persona falte, pero sí que a nivel amateur, por ejemplo, en mi club, en Banco Nación, un buen compañero era el que nunca faltaba y el que cuando estaba lesionado o enfermo estaba ahí al lado de la cancha ayudando. Así que eso también me define mucho como compañerismo. Y, y también dar confianza en todos los aspectos. Tanto en la cancha con cosas técnicas, decirte cosas en momentos claves que te den confianza, alentarte cuando sabes que estás en un mal momento, cuando hiciste una mala acción o te equivocaste. eh, Nada, estar en las buenas y en las malas. Todo eso para mí representa compañerismo. Y ahora preguntarte si tuvieses que definir tu carrera en una palabra o en una frase, ¿cómo la definirías? Uf, esa pregunta es difícil. Es difícil, pero por cómo yo me tomo el deporte, diría disfrute, disfrutar. Siempre, Mm. tanto en el rugby amateur como en el profesional, para mí lo más importante es que como jugador sigas disfrutando y amando lo que estás haciendo. Cuando ya no hay más disfrute, ya para mí pierde un poco el sentido. Así que yo pondría esa palabra. ¿Y qué partido o qué momento que recuerdes o partidos, momentos, consideras que resumen tu forma de entenderlo? ¿Algún partido, algún momento que recuerdes pues de disfruta, a lo mejor más cuando eras más joven o algún momento de disfrute que recuerdes? Eh, qué difícil. Es muy difícil porque yo siento que tuve un montón de vidas dentro de mi carrera de rugby. Eh, yo creo que en mi club, por ejemplo, un disfrute era eso que te dije, era terminar el partido y que esté ahí mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis amigos dentro de la misma cancha conmigo, con la camiseta. Después, yendo al rugby profesional, eh, creo que lo que resume es haber estudiado bien al rival, haber hecho una semana muy buena de rugby, de la estrategia, y después hacerla en el partido y que funcione, tener esa satisfacción de que todo el esfuerzo que hiciste en la semana sirvió y que te dio frutos. Em, Sí. Así que yo diría esas dos cosas. El partido, por ejemplo, que ascendemos con Limoges, yo me acuerdo que el entrenador Mm. hizo una preparación increíble, increíble. Em, era un match de bagage, era como ida y vuelta. Y el primer Sí. partido de ida lo perdemos en su casa con punto bonus ofensivo en contra, digamos, ellos nos ganaron con bonus.
nos ganaron como que te Mm. diga con diferencia de 21 puntos y Sí, nosotros, sí. claro, teníamos que ganar en casa con bonus y con mayor diferencia. Y me acuerdo que el entrenador hizo un trabajo mental sobre nosotros increíble, técnico también, empezó a analizar todos los puntos flojos, nos empezó a decir en el primer line vamos a hacer esto, en el primer scrum vamos a hacer esto, en vez de patear vamos a salir jugando porque ellos hacen esto y todo lo que dijo lo hicimos, se planteó en el partido y lo ganamos, así que fue increíble para mí, fue una satisfacción. Y bueno, por último, ya como dije antes, a tus 30 años ya tienes experiencia, pero tampoco estás en el eje de tu carrera, se podría decir. ¿Y cómo crees que vas a ver el deporte o cómo crees que vas, sí, crees que lo vas a ver una vez ya no juegues? Si te gustaría seguir vinculado como entrenador, no seguir vinculado, seguir vinculado de cierta forma o cómo te ves. Bueno, eso es algo difícil de responder porque todavía estoy jugando y también porque, bueno, yo estudié, aparte del rugby, estudié contador público y licenciatura en Mm. administración. Así que, nada, como que por un lado me gustaría dedicarme a lo que estudié, pero por otro lado ya llevo varios años jugando al rugby profesional, entonces digo, bueno, también es una chance de ser entrenador y aprovechar toda esta experiencia que tengo. Así que yo, por ejemplo, los cursos de entrenador los estoy haciendo por si tengo ganas de seguir mi carrera como entrenador. Y obviamente que tampoco descarto el hecho de que una vez que me retire esté cansado del rugby y que quiera dedicarme Sí. al mundo corporativo. Así que yo, por las dudas, me estoy preparando para las dos cosas, tanto para ser entrenador como para dar un paso al costado del mundo del rugby. Y después, cuando termine, veré cómo estoy de ganas, cómo está mi energía en ese momento y bueno, decidiré una cosa o la otra. Bueno, Pedro, eso fue todo. Muchas gracias por estar hoy aquí a la distancia y no sé si te gustaría decir algo para finalizar. No, gracias a vos, Martín. Muy buena la entrevista. La verdad es que me hiciste muy buenas preguntas que me hicieron pensar mucho, sobre todo cosas que nunca había pensado sobre mí mismo, viste, reflexionar un poco sobre mi carrera, recordar lindos momentos, así que te agradezco por eso. Em, y nada, no, algo que decir, eso, que no importa el nivel donde jueguen, no importa si es profesional, amateur, lo que sea, lo importante es cada vez que entres a una cancha disfrutarlo, pasarla bien y nada, que si no está eso, como te dije antes, si no está el disfrute, si no se la pasa bien dentro de la cancha, todo pierde el sentido. Así que eso. Bueno, muy buen consejo, Pedro. Muchísimas gracias y te deseo suerte. Muchas gracias, Martín. Un abrazo grande.